a los que nosotros, como éramos alumnos, respondíamos, pero que en realidad no tenían contexto, no tenían destinatario, no teníamos a quién responderle. Entonces, la propuesta es desde la planificación empezar a pensar en la enseñanza, en actividades auténticas, formativas, formadoras, para después retomarlas en la evaluación. Y bueno, y es un trabajo también de reflexión. Este modelo, yo les traje un poco la imagen del modelo porque me parece interesante, lo que dice es que necesitamos por lo menos tres componentes, tres grandes componentes. El conocimiento, es decir, el dominio del contenido. Pero como verán, el dominio del contenido es la tercera parte de estos componentes. También necesitamos dominar estas tecnologías que ya no son nuevas y necesitamos ver cómo trabajar ese contenido. ¿Por qué? Porque la forma en que trabajo el contenido también es contenido. Es decir, si yo trabajo en partes, esos contenidos después no se pueden integrar, sino que se los doy para que si los integra, y si no, ¿qué va a hacer? Ahora, no es suficiente estos elementos. Ustedes saben que siempre le tengo malas noticias. Uno mira esto y dice, bueno, qué bueno, tenemos que saber estas tres cosas, pero tampoco es suficiente. Es necesario pensar que el aprendizaje se hace con otros. Y que si bien la tecnología, el contenido y el conocimiento pedagógico didáctico es necesario, no es suficiente. Es necesario pensar entonces cómo construimos este conocimiento para desandar ese camino de solo me relaciono uno a uno con el docente, o con la consigna, o con... Entonces, bueno, en el trabajo virtual tenemos una diversidad de propuestas que podríamos pensar. Vamos a habilitar algún espacio de wikis, que es ese lugar donde participan los distintos estudiantes. ¿Para qué la podemos habilitar? ¿Para la enseñanza? ¿Cómo vamos a chequear que participen todos? Vieron que tienen distintos colores. O lo vamos a habilitar nada más que para que ellos hagan ese trabajo colaborativo. Vamos a trabajar con nube de palabras, vamos a trabajar con mapas conceptuales colaborativos que vayan diseñando, con diseño de experiencias, con documentos por partidos. Ven que yo puse así como un primer repertorio de distintas actividades que podríamos pensar. Ahora, recuerden siempre que si nosotros trabajamos esto en la enseñanza, lo podemos pedir en la evaluación. Si esto no lo trabajamos en la enseñanza, no podemos convertirnos en docentes creativos y aparecer en una evaluación pidiéndoles un mapa conceptual, colaborativo o no, si no lo hicimos nunca. Entonces, primera cuestión, se planifica, se trabaja en la enseñanza y se trabaja en la evaluación. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque la realidad es compleja y entonces nosotros trabajando con los otros vamos a poder aproximarnos a el objeto, que es la sociedad, las profesiones, de una manera tan compleja como es el objeto. Es decir, necesitamos de los otros para poder trabajar. Y ahora vamos con las orientaciones. Primera orientación. Se planifica, se enseña y se evalúa para pensar en este aprendizaje significativo, potente y construido con los otros. Para eso hay que salir de las TIC y entrar a otra manera de trabajar y, y planificarlo. Punto uno, planificarlo. Si nosotros decimos, ay, me encanta este enfoque, sí, me lo llevo, me gustó, pero no lo incorporo a la planificación, queda en el gusto, me pareció, vieron que a veces uno va a una capacitación y dice, ay, qué interesante lo que están diciendo. Entonces después uno dice, bueno, ¿qué te llevaste de la? Me llevé tal cosa, ¿lo pusiste en práctica? No. Entonces, primera cuestión es que este enfoque tiene que traslucirse en una propuesta de planificación. Ahora, es un modelo de construcción con los otros, pero donde el docente no pierde su rol. Es decir, nosotros seguimos siendo quienes planificamos, llevamos adelante el proceso, quienes evaluamos. No es que nos estamos corriendo del rol. Lo que sucede es que un trabajo con otros requiere mucho más trabajo desde la planificación, desde la enseñanza, desde la evaluación, que una tarea más unidireccional. Ahora, acá les comparto una cosa. Yo googleé
imágenes donde trabajemos con los otros. Y si ustedes miran a su izquierda, van a ver que es muy llamativo porque el trabajo con los otros está fundado en libros. Es decir, nuestros esquemas mentales, nuestras matrices de aprendizaje, nosotros en general siempre volvemos a cómo aprendimos. Y si nos están proponiendo trabajar con los otros de manera tecnológica y nos muestran una tecnología que es el libro. Entonces, punto 2, planificar una propuesta distanciándome de pensar que la clase virtual es la presencial trasladada, ¿sí? Entonces, no a las explicaciones eternas. Es decir, si yo me paro y hago un video de 2 horas, ya sé que en los primeros 20 minutos, después de los primeros 20 minutos los perdí. Y si después pretendo que con ese video tomarles una prueba, estoy en graves problemas, porque en realidad es como si una especie de lluvia, ¿no? Que cae así, no resalté los contenidos centrales, no hice una actividad vinculada al video. Entonces, ven que hay algo vinculado a la planificación. Para esto vamos a tener que, en punto 1, reconocer qué cuestiones son centrales en aquello que esperamos que los estudiantes logren. Además, yo los invito y las invito a revisar sus objetivos. ¿Qué esperamos que los estudiantes logren? ¿Por qué revisarlos? Van a ver que a veces, a la manera de propósitos, es decir, como objetivos de enseñanza y no de aprendizaje. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué espero? Espero propiciar el debate, favorecer el conocimiento de no sé qué, desarrollar, bueno, esos son todos míos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué van a lograr los estudiantes? En esa formulación yo no tengo idea. ¿Qué pasa con los objetivos y por qué necesito los objetivos? Si los objetivos no están bien formulados, yo no sé qué van a evaluar. Si no puedo identificar, si se trata de identificar, reconocer, valorar, ¿qué? No tengo idea cuál va a ser la evaluación. Ahora, yo no la tengo, que miro la planificación, los estudiantes no la tienen, y no sé cuánta idea tenemos cuando no los tenemos bien formulados. Así que para poder evaluar, acorde a lo que planifiqué, en primer lugar yo les recomiendo revisen los objetivos y vean si están formulados en términos de los estudiantes. Otra siguiente recomendación es si están formulados concentrados en qué. Hay muchos objetivos que están concentrados en conocer, 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 comprender, conocer, ¿sí? Ahora, los objetivos dicen conocer, 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 comprender, y cuando vamos a la evaluación nos encontramos que le piden otra cosa. Entonces ahí tenemos un primer problema, y en el espacio virtual va a ser mayor, que es, nosotros le vamos a dar una clase, porque creemos que con eso basta, pero después le preguntamos algo donde tienen que reflexionar, y estamos en problemas, porque acá el espacio virtual tiene otra dificultad. Tenemos que habilitar espacios para el intercambio, y si no, no vamos a poder avanzar, no vamos a chequear la comprensión. Vamos a haber enseñado, pero ellos no van a haber aprendido. ¿Eh? Recuerden que no siempre que alguien enseña, el otro aprende. Entonces, vamos a tener que alinear los objetivos con las actividades, con la evaluación. Punto 4. Por ejemplo, yo puse un ejemplo. Si yo espero que los estudiantes logren identificar aquellas cuestiones que resultan centrales en el tema X, tengo que pensar qué voy a hacer, ¿sí? Y tengo que pensar cómo lo voy a evaluar. Pero lo tengo que pensar antes, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, yo imaginé, puedo elaborar un video del contenido X que no lleve más de 30 minutos, subirles el video, o bien puedo ponerles un texto, o un audio, o un informe, lo que fuera. Y solicitarles que identifiquen 5 cuestiones centrales. ¿Por qué 5? Porque estoy también desarrollando la capacidad de síntesis. Hay algo que nosotros vamos a tomar en la evaluación que tenemos que haber hecho en la enseñanza. Entonces, si yo trabajo capacidad de síntesis, le puedo pedir capacidad de síntesis. Si no la trabajo, va a depender de la habilidad, capacidad de cada uno de nuestros estudiantes. Esta consigna se llama consigna con limitaciones.
Porque les dije que tienen que identificar 5 cuestiones centrales. Ni 6, ni 7, ni 4, 5. Fíjense que además esa consigna me ayuda a la evaluación. Si yo la pongo sobre 10, puedo pensar que cada una tiene un puntaje. Pero si yo le agrego un criterio, que es que el trabajo tiene que estar completo, ahí le agrego otra instancia, que es, si no están las 5, el trabajo va de vuelta. Es decir, ven que hay algo que está vinculado con los criterios que nosotros tenemos que explicitar, que ahora vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer esto de identificar las 5 cuestiones centrales? Hay una diferencia entre foro y tarea. Si yo quiero que ellos hagan un trabajo interactivo, que les ponga una situación, que participen y después retomar lo que ellos hicieron, que podría ser una posibilidad de evaluación informal, es decir, del monitoreo de la comprensión, voy a trabajar con el foro. Ahora, si yo quiero que eso sea parte de una calificación final, ustedes tienen Moodle, van a ver que si entran a participantes, hay algo que son calificaciones. Si yo les pongo tareas, aparecen en las calificaciones las notas que les voy poniendo en cada una de las tareas. Es decir, es algo que me va quedando registrado. Si yo quiero que en realidad no es que participen con los otros, sino que solamente lo mire yo, tengo que ir a tarea. Entonces, ustedes cuando planifican tienen que pensar, ¿esto va a ser una consigna de intercambio? ¿O esto va a ser una consigna que va a ser parte de un trabajo final? ¿Que va a ser para que me entreguen a mí? Porque a lo mejor es una información sensible que no quiero que compartan entre ellos. Bueno, todo esto va a depender, ¿sí? Hay alguien que está tocando con el mouse, con el cursor, y por eso salen esas rayas, que no soy yo. Bueno, entonces, elijo foro de intercambio cuando quiero que compartan. Elijo tarea cuando pienso en algo que solo yo voy a mirar y que puede ser parte de un trabajo final. Cuando pensamos en un trabajo final, podemos pensar en un portafolio, ¿sí? Es que el portafolio puede ser de 2 tipos. Puede ser un portafolio como colección, es decir, le pido que todos los trabajos los presenten. Puede ser un portafolio reflexivo, que elijan 2 o 3 trabajos y sumen alguna reflexión. Y esto en el espacio virtual se llama e-portafolio. Es decir, hay algo que es el equivalente al portafolio en formato físico, que se llama e-portafolio, que hay distintos tipos de soporte que lo permiten. Bueno, punto 5, organizar el cronograma de tal manera que yo pueda ir trabajando esos temas. Los principios de Bourdieu-Gross dicen, el programa no es un grillete. Entonces, de tal manera que yo pueda ir trabajando e ir revisando si efectivamente los estudiantes pueden ir viendo, ¿sí? Planificar las actividades de enseñanza y de evaluación desde un inicio. ¿Por qué? Porque recuerden que el qué y el cómo enseño va de la mano del qué y cómo evalúo. Si yo voy a tener objetivos de conocer y trabajo con cuestiones centradas en los contenidos, voy a poder tomar una prueba de opciones múltiples, que el Moodle me permite hacer. Ahora, eso tiene otras cuestiones. Ahora, si yo trabajo con actividades reflexivas, una prueba no sería lo más oportuno, ¿sí? Bien, otra cuestión es que tenemos que explicitar las reglas del juego, del curso, del espacio formativo desde el inicio. Entonces, en el inicio se dice, se explicita, se comparte. En este espacio formativo se va a probar de esta manera. Van a tener que participar por lo menos 2 veces en el foro. Eso no lleva nota, pero es una obligación. Y van a tener que realizar tareas obligatorias y otras complementarias. Esas son las reglas del juego que se explicitan en un inicio. También se explicitan los criterios. Entonces, en general, por ejemplo, yo digo, ¿cuáles son mis criterios para evaluar? Entrega a término, completitud, es decir, que el trabajo esté completo, y pertinencia en las respuestas. Y ahí tenemos otro tema. Nuestras consignas deben estar hechas de tal manera que no dé lo mismo
ver la clase, estar en la clase que no estar. Entonces, ese es nuestro desafío. Porque nos dicen, bueno, pero se pueden copiar. Bueno, pero la consigna que estás poniendo para el trabajo en la tarea permite que ellos se copien. Ahora, si la consigna que pongo en la tarea obliga a que yo tenga que mirar lo que dijo el profesor en el video, ya no facilita esa copia. Así que ahí, nuevamente. Entonces, esto es lo que yo les decía. A veces podemos poner en el espacio virtual actividades que son obligatorias, pero que no van a la nota, van a la aprobación. Es un requisito, pero no les pongo nota. Eso puede ser. Después, cuando organicen los contenidos, también va a estar relacionado con la evaluación. Ustedes tienen que ver niveles de profundidad del contenido. De acuerdo al nivel de profundidad trabajado en la enseñanza, es el nivel de profundidad trabajado en la evaluación, y también con actividades, ¿sí? Bueno, entonces, la evaluación debe ser similar a la enseñanza, y recuerden que lo evaluado debe ser representativo de lo enseñado, y en particular de lo más importante. Y acá en el espacio virtual hay un tema muy importante que recorre todo, que tanto los foros como las consignas. ¿Qué son las consignas? Estos enunciados que guían. ¿Por qué? Porque en el espacio presencial, cuando yo doy la consigna, la escribo, la leo, la explico. Mientras que si yo pongo una consigna de tarea, está escrita y tiene menos posibilidades de preguntar. Por eso, una forma de chequear es abrir un foro de dudas. ¿Por qué el foro de dudas? Tiene una doble ventaja. Tiene una ventaja para los estudiantes y para ustedes. Para los estudiantes, porque preguntan, la consigna va a ser preguntar antes de completar la tarea, pero para ustedes, porque no tienen que contestar 20 veces las mismas cosas, porque las dudas que tiene uno es como la clase, son las dudas que tienen otros. Nosotros los foros podemos tener foros de distinto tipo. Podemos tener foros técnicos, que es cuando los equipos de, por ejemplo, educación a distancia podrían ayudarnos en algún soporte, son foros técnicos. Podemos tener un foro sociales, vamos a suponer que queremos conocerlos a los estudiantes y compartir comunicaciones. Tenemos un foro de avisos, que aparece siempre en el inicio del curso. Recuerden que ese foro, el de avisos, solamente lo maneja el docente, los estudiantes no pueden responder. Y después tenemos foros que podemos llamar académicos. Esos foros académicos son los que ponemos las consignas, que tienen que ser lo más claras posibles, ¿sí? Bueno, entonces, las consignas deberían estar vinculadas a lo que dijimos hoy, tienen que tener un sentido, tienen que tener un contexto, tienen que estar claras, y algunas preguntas para las consignas. Son orientadoras, indican lo que tienen que hacer, están redactadas de modo contextualizado, abordan lo que queremos. Y acá, de nuevo, de acuerdo a cómo enseño, cómo evalúo o qué y cómo van de la mano. Acá una recomendación para las actividades de enseñanza como para las actividades de evaluación. Cuidado con el exceso de actividades. Los docentes se han puesto así como furibundos en la cantidad de actividades y han derrochado en imaginación sobre actividades. Eso los puede llevar a extenuarse. Es malo para los estudiantes y malo para ustedes. Entonces, la planificación tiene que ser con tiempo, tenemos que planificar la enseñanza, tenemos que planificar la evaluación, ¿sí? Y después seleccionar el instrumento de acuerdo a aquello que vamos a evaluar. Acá pensemos las posibilidades. Pruebas de opciones múltiples, ¿sí? Evalúa conocimientos, el Moodle lo permite, veamos sus ventajas y desventajas. Yo puedo abrir una prueba de opciones múltiples a las 10 de la mañana, cerrar a las 12. ¿Cuál es la desventaja? Yo no puedo controlar si se están pasando las respuestas. Eso no lo puedo controlar. Me excede la posibilidad de ese control. Ahora, puedo tener un trabajo en tareas de producciones, de proyectos, de casos, de informe. Ahora, ¿qué sucede ahí? Ahí yo tengo que acudir a un tipo de clave de corrección, que entonces vamos a los instrumentos de registro para poder corregirla y no morir en el intento. Es decir, si yo tengo 50 estudiantes y tengo tareas de los 50 y hay 50 informes, yo necesito
tener una clave de corrección para ver qué estoy esperando, o una rúbrica, una lista de cotejo, una escala de estimación, algo que me ayude a la corrección y a que la corrección sea más fácil. También podemos tomarles pruebas orales. De hecho, yo he tomado exámenes finales por medio de teleconferencia en las universidades que dan educación a distancia. El examen final se hace por teleconferencia y se graba. Ahora, como toda prueba oral, tiene sus problemas. La podemos grabar, pero recuerden que lleva entre 15 y 20 minutos como estándar mínimo. Lo evaluado debe ser representativo de lo enseñado. ¿Cuántos alumnos tengo? Digamos, ¿qué es lo que espero lograr? O depende de lo que quiero evaluar. Si es oratoria, sería deseable que la tomemos en forma de video, porque escribir no es lo mismo que hablar. Y después, si es de desempeño, hay numerosas páginas que ahora están ofreciendo espacios para que los estudiantes puedan probar. Hay laboratorios virtuales, hay distintas actividades que se pueden hacer. Yo voy a terminar la presentación y después voy a contestar las preguntas, porque veo que hay algo en naranjita que seguramente andan haciendo preguntas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que pensar? Un tipo de registro estructurado que nos ayude a la corrección. Y también nos ayuda a hacer algún tipo de devolución, o bien nos da información sobre, por ejemplo, si quiero mirar un foro, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo quiero ver un trabajo en equipo, ¿no? Esto sería puedo tener escala de estimación y demás. Acá puse una rúbrica para evaluar la participación en foros. La rúbrica, como ustedes saben, puede ser analítica u holística. Yo acá puse una rúbrica analítica. Por lo tanto, en la primera columna, ustedes van a ver cuáles son los criterios que seleccionó este docente para armar esta rúbrica. Van a ver que es una rúbrica no convencional, porque no tiene el puntaje arriba, sino que tiene en cada una de las celdas. ¿Por qué hizo esto el profesor? Para que le dé 100. Ven que si ustedes miran, el total les da 100. ¿Qué quiere hacer este profesor? Quiere evaluar la participación, la calidad de la participación, si realiza comentarios, si lo hace en términos, la formalidad y nada más. Ahora, si yo voy a evaluar los foros y les voy a poner una nota por la evaluación del foro, la rúbrica, la lista de cotejo, los criterios o lo que fuera tienen que estar comunicados. Es decir, yo los tengo que compartir y ellos tienen que saber que su participación, si lo hacen a tiempo y demás, va a ser evaluada, ¿sí? Acá tienen otra que también es para evaluar un foro temático. Fíjense que pertinencia, capacidad de análisis y demás. Este es para evaluar un mapa conceptual. Yo podría pedirles como parte de una tarea que cada uno realice el mapa conceptual de un tema X. Tengo que por lo menos dejarles un link, algo a cómo se hacen los mapas conceptuales. El mapa conceptual, lo que tiene de bueno en la parte virtual, es que hay varias páginas que permiten, ya sea un mapa conceptual individual o colaborativo. Entonces, eso es una herramienta de evaluación sencilla. ¿Cuál es la recomendación cuando tengan una rúbrica? En este caso es una buena rúbrica, 3, 2, 1, 0, punto. Pero la parte cualitativa tiene sus problemas. Miren la parte cualitativa. Dice muy bueno, bueno, suficiente, insuficiente. Suficiente, un punto. Quiere decir que muy bueno y bueno no es suficiente. Entonces, ven, a veces aparecen rúbricas, nuestras categorías tienen problemas. Por ejemplo, a veces ponen excelente, muy bueno, aprobado, desaprobado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el muy bueno y el excelente no están aprobados. Es decir, si ustedes toman rúbricas de otros, tengan cuidado con los niveles, ¿sí? Ahora viene otro tema, que es esto que estamos haciendo. Nosotros, ¿por qué les vamos a poner la rúbrica? Porque después vamos a hacer algún tipo de devolución, llamamos devoluciones constructivas. ¿Por qué no hablo de retroalimentación? Además de que viene del campo más tiene otra lógica. Porque la retroalimentación es desde el docente hacia el alumno, ¿sí? Entonces, acá la idea es que el alumno tenga algún tipo de responsabilidad. Los alumnos tienen que tomar responsabilidades, ¿sí?
Entonces, ¿qué hacemos? Tienen que ser oportunas, no se la puedo devolver 10 días después, un mes después. El Moodle lo que tiene de bueno cuando hago la tarea, cuando yo miro la tarea, es que yo puedo hacer una devolución cualitativa, además de la nota. Y eso le llega a los estudiantes a su correo. Otra cosa, nada más que esto es como un secreto para que no mueran en el intento buscándolo, cuando usen la tarea para corregir, hay una opción que es mostrar solo las que faltan calificar. Entonces ustedes optan por solo las que faltan calificar y les va quedando solo las que aún no evaluaron. Después, lo que tienen que mirar es quiénes son los que no entregaron, es decir, ponerlas todas juntas y ver qué es lo que está pasando, que es otra información muy interesante que les puede dar la plataforma, que es quiénes ingresaron, cuándo ingresaron, si están participando. Digamos, hay una serie de informaciones que provee la plataforma que son de lo que podemos llamar evaluación semiformal, que es este chequeo que vamos haciendo, el monitoreo de los estudiantes. Entonces, la retroalimentación nos ayudaría para esto, y también, como si fuera poco, tengo más para ustedes, algunas preguntas que no son cerradas para que ellos también reflexionen. Las preguntas cerradas son de control, es decir, si sabe o no sabe. Mientras que las preguntas más abiertas, desafiantes, son para que ellos reflexionen. Acá les puse algunas. ¿Qué sabías sobre este tema? ¿Qué te ayudó? ¿Qué no te ayudó? ¿Qué podés mejorar? ¿Qué no has logrado? Es decir, hay una serie de preguntas. Para finalizar, algunas preguntas que pueden ayudarnos a revisar nuestras propuestas. Los estudiantes disponen de las reglas de juego del espacio curricular. Si no dispones de esas reglas de juego, cuando yo se las presente, me van a decir, ay, pero no, yo no sabía, ¿por qué no lo dijo del principio? No sabía que había que participar del foro, recién ahora me entero. La organización del curso permite comprender la secuencia de trabajo, es decir, la enseñanza y la evaluación. Se diferencian las actividades que tienen que hacer, porque si no, a lo mejor creen que son todas obligatorias, o a lo mejor creen que pueden elegir, y después, cuando llegamos a la calificación, nos encontramos que hicieron la mitad de las cosas. ¿Está consignado el tiempo para esas actividades? Porque un criterio puede ser entrega a término. Entonces, ahí le tengo que asignar un tiempo. La propuesta resultó suficientemente flexible como para que no perdamos a los estudiantes en el camino, ¿sí? Las consignas resultan claras, estoy pidiendo eso que en realidad quiero que contesten. Las actividades están alineadas con la enseñanza, contemplan instancias de devolución constructivas, están definidos los criterios, están compartidos. Les decimos a los estudiantes cómo se va a construir la calificación, si va a ser el producto de a lo mejor, bueno, una rúbrica que voy a mirar el foro, el promedio de las notas, ¿cómo construyo esa calificación? Bueno, y para finalizar, Kino, porque me parece que precisamente la tecnología es esta oportunidad de encontrar ahí eso que a veces no aparece. Entonces, acá tenemos al niño que le dice, ¿no es increíble todo lo que puede tener adentro un lápiz? ¿No? Y no, la madre de Mafalda está así como desolada. Pero bueno, pensémoslo al revés, ¿no es increíble todo lo que podemos hacer con esta oportunidad para el trabajo con los otros? Bueno, ahora me imagino, sí, metacognición, acá, me imagino que acá deben tener, voy a ir para atrás, ¿sí? Para mirar, acá está donde está grabado. Sí, ahora pueden hacer preguntas. Voy a mirar primero, esta va a ser la secuencia. Miro primero si hay alguna pregunta que está relacionada con lo que dije, y después, si les parece, ustedes hacen preguntas, ¿sí? Bueno, entonces, eh, clase de planificación de objetivos. Lo que sucede es que los objetivos tienen que, les doy un tip, tienen que estar en términos de los estudiantes, y tienen que estar en relación a aquellos nivel de profundidad de lo que esperamos. Si lo que esperamos que conozcan, no hay problema. Ahora, si lo que esperamos es que valoren críticamente, tengo que hacer actividades de valoración crítica para después pedírsela, y ellos tienen que saber qué es eso lo que vamos a esperar. Entonces ahí hay algo, bien, las preguntas por escrito. Eh, sí, la evaluación de tareas, lo que, por ejemplo, las tareas se pueden ir haciendo, ustedes pueden usar las tareas para por dos finalidades.
pueden usarlas como actividades un poco del modelo de lo que va a ser un trabajo final. Pueden usarlas como parte de un trabajo final, como les decía hoy, que pueden ser parte de un portafolio. Y van a ver que en calificaciones les va a aparecer, ¿sí? Deben evitarse las explicaciones eternas, dicen que están de acuerdo. Bien, las rúbricas es una herramienta que no es un instrumento de evaluación, sino de registro estructurado, ¿sí? Porque la evaluación es la otra, ¿sí? Yo miro la rúbrica sobre otra cosa. Es muy interesante, hay mucha rúbrica, lo que tengan cuidado son dos cosas en las rúbricas. La columna de criterios, que todas las celdas representen el criterio, y la columna de niveles. Esas son las dos cosas que tienen que mirar. Posibilidad de trabajo en grupo, sí. Yo en general lo que les digo, yo en general sugiero siempre los criterios previos. Por ejemplo, van a poder presentar un trabajo en grupo, el grupo se presenta desde el inicio y después no se puede incluir a alguien que venga por ahí volando, ¿vieron? Porque siempre aparece alguno. Entonces, esto es un trabajo grupal. Ustedes tienen que presentar quiénes son los integrantes y esos integrantes son los que hacen ese trabajo. Hay distintos tipos de trabajo grupal. Por ejemplo, podría ser un mapa conceptual grupal, lo cual es bastante difícil porque obliga a buscar los conceptos centrales, a conformar un mapa, ¿sí? Y a que eso ver cómo se establecen las relaciones. Es mucho más difícil hacer trabajos grupales de tipo colaborativo que trabajos individuales, ¿sí? Claro, la wiki, por ejemplo, permite eso. El Drive, si yo pongo un Word en el Drive permite la participación de las distintas personas también en el Drive. Inclusive el Drive lo que tiene es algo que se llama historial. Si ustedes trabajan con el Word en el Drive y quieren ver cómo fue para atrás o si perdieron alguna versión, van al historial y también pueden mirar cuáles fueron esas participaciones. ¿Sí? Retirarme. Sí, yo creo que ahí hay un trabajo de devolución constructiva que no es solo al final. Es decir, lo que estamos trabajando es cómo trabajar para que ellos se hagan preguntas y para nosotros posibilitarles algunas reflexiones y una devolución que no se convierta, que no sea ni te felicito, porque eso no dice nada, ni sigue así, continúa, que tampoco dice nada. Hace unos años había una publicidad que decía, te sacaste un 7, sigue así, continúa. Sacándote 7, porque otra cosa no. Entonces, ni el excelente, ni el sigue así, continúa, ni te faltó. ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? Es decir, ¿qué tiene que revisar el estudiante? Porque es la oportunidad para revisarlo antes del trabajo final. Si nosotros durante no le hacemos devoluciones, el error va a persistir para el trabajo final y a lo mejor para su vida profesional. Piensen que nosotros estamos formando profesionales, una gran responsabilidad. Lo que no, cada uno de los espacios formativos está formando determinados contenidos, capacidades. Los errores que se lleven de acá es probable que los arrastren para su vida profesional. Entonces, es el momento de hacer esas revisiones, ¿sí? Bien, no sé, voy a poner a cargar mi computadora porque si no en cualquier momento desaparezco. No sé si quieren hacer alguna pregunta en particular. Marta, yo te estuve haciendo un resumen de las preguntas, pero en ¿Dale? orden. Una de las primeras decía, ¿tenés algún link donde podamos buscar estas herramientas, ideas o tips? No. Lo que te podríamos hacer después es esto transformarlo en algo. Bueno, ahora estamos por dar un curso que esperamos que después lo podemos transformar y podemos ir pensando a nivel de la institución, ir compartiendo, ir abonando a cada uno de estas, como abriendo, ¿no? Vieron como si uno hiciera un link, pero no hay algo, porque esto es algo que yo les armé para ustedes. Así que no es que puedo encontrarlo en un lugar, porque no es que
no es que podemos recurrir a una vinculación. Podemos sí trabajar en forma colaborativa, si les parece, en algún momento, yo lo que en general hago, los textos que he publicado en general, ¿qué hago? Los docentes van aportando ideas y vamos armando entre todos algo que tiene mucho más carne, porque tiene el aporte de lo que hacen en sus aulas, ¿no? Entonces, bueno, podría ser un trabajo a futuro. Sí, La decime. segunda pregunta dice, para hacer una evaluación parcial, ¿se puede usar la opción tarea? Bien, eso es una decisión, a veces es una decisión institucional, que tendríamos que preguntar en realidad a la institución, porque la tarea puede ser un parcial. Digamos, si nosotros pensamos que un parcial es un trabajo compuesto por varias consignas, las consignas tienen su nivel de complejidad y esas conforman o responden a lo trabajado, es en lugar de hacer un trabajo en forma presencial, estoy haciendo un trabajo. Ahora, para que eso funcione, recuerden lo que les dije antes, las consignas deben estar elaboradas de tal manera que no da lo mismo que hayan visto la clase que no lo hayan visto. Y además, no van a poder copiarse, porque por más que se pasen las respuestas, como las respuestas tienen que estar redactadas en forma original, que es parte de lo que uno dice cuando presenta el trabajo, no tiene graves problemas. El otro, el que está basado en datos, tiene más problemas, porque ahí sí se pueden estar pasando los datos, aunque tengan un tiempo acotado. ¿Ven? Que tienen todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí. Otra pregunta, ¿cuánto sería el tiempo estimado en la exposición razonable para una clase presencial y cuánto lo sería para una clase virtual? Bien, en general las clases presenciales, nosotros en la clase presencial lo que sucede es que podemos cambiar las actividades. Entonces la recomendación en la clase presencial es cada media hora, 40, 50 minutos, nosotros cambiemos la actividad. Es decir, no podemos tener 2 horas que nos están escuchando, porque yo les aseguro que, por ejemplo, ahora porque están en este webinar, pero no sé cuántos se fueron y volvieron. ¿Cuántos se les fue su cabeza a pensar, bueno, qué voy a hacer la comida, o tengo que ir a ver ¿Cuántos estuvieron los 50 minutos que hablamos acá todo el tiempo? Vamos, no me engañen. Nosotros tenemos en esta sociedad atravesada por la tecnología, más o menos 15, 20 minutos está. Media hora, vamos a suponer una clase de media hora, ahora a los 40 minutos ya nos abandonaron. Mire, yo el otro día estuve con unos docentes que son alumnos de una especialización y estábamos trabajando sobre esto. A los 40 minutos, fíjense que la atención empieza a bajar. Entonces, es preferible varios videos, cada uno con un tema, y no un video largo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, el otro día hice para una maestría. Entonces hice la presentación, que tengo que presentarme y tengo que presentar el curso. Lo mejor es un video. Entonces, por lo menos ven cómo me muevo, tiene otra relación, no es lo mismo escribir. Les presento con un video quién soy, qué hago, cómo va a ser el curso, cuáles van a ser las reglas del juego. Después hago una introducción y presento cada uno de los temas de una manera más acotada, porque si no, lo último no lo llegan a ver. Sabemos que no lo van a ver. ¿Sí? Es como una prueba larga. Vieron que la prueba larga, extensa, tiene problemas de confiabilidad. ¿Por qué? Porque los últimos puntos no es que no lo saben, sino que se cansaron y lo abandonaron. Entonces, ese es el tema de la extensión. Entonces, mi recomendación en el espacio virtual es que sean videos que estén por temas, ¿sí? Y después encuentros virtuales, donde nosotros vayamos viendo algún encuentro virtual de este tipo, también para empezar el curso sirve, para que ellos vean que estamos ahí, que nos preocupamos y que en realidad tiene una lógica diferente el encuentro virtual que el encuentro, que el video. ¿Sí? Entonces, bueno, yo abono a un repertorio de alternativas, repertorio de actividades, repertorio de evaluaciones, porque con cada cosa enseñamos y evaluamos cosas diferentes. ¿Sí? Bien, ¿algo más? Bueno, hay varias consultas de actividades colaborativas dentro de Moodle. Bueno, ahí a lo mejor podés decir, Griselda, sos vos más
la especialista en las alternativas que pueden ofrecer. Y lo que les quería comentar a los profes en general, que hoy el enfoque es un poco más pedagógico, y la semana que viene, el jueves, vamos a tener el curso, la capacitación de edición de Moodle 2, que va a estar basada en la parte técnica de evaluación. Entonces estoy leyendo muchas cuestiones de configurar una tarea para hacer un parcial, tiempos de parámetros, todo ese tema más técnico de las herramientas lo vamos a ver el jueves. Hoy que aprovechen esta instancia más pedagógica para sacar esas dudas, y el jueves pasamos a ese sector más técnico. Es para que se interesen y vengan el jueves, para que va a ser una instancia que en realidad tiene esta misma lógica, pero nada más que es el uso de cómo hacer para pasarlo a la herramienta. Pero en general, el tema es este. Mi recomendación es esta. Si ustedes no lo pueden supervisar, es preferible que no lo usen. Es decir, es preferible que usen menos herramientas al principio y vayan incorporando las herramientas a medida que ustedes se sientan más cómodos. Porque a veces ponemos cosas que no las dominamos y después quedan ahí. Entonces es como los deberes, ¿se acuerdan de nuestra tierna infancia que no los miraba nadie? Bueno, el espacio virtual es lo mismo, tiene que estar también supervisado por el docente. Si el docente no lo va a supervisar, es preferible pocas al principio y que vayan incorporando las herramientas colaborativas a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Otra Acá pregunta, preguntan dónde inscribirse para el jueves, Griselda. les vamos a pasar la agenda con todas las capacitaciones, y siempre está publicada en la página oficial de la universidad, en agenda. Bien. También dentro del campus de nuestra plataforma, también ahí está la información. Bueno, así que ya saben que hay que estar atentos a la página porque va a haber información de primera mano. Bien. Otra Yo pregunta, no quisiera cansarlos, digamos, hay algo ahí que espero no me vayan abandonando. A ver, por lo menos ahora, bueno, 206, se han abandonado algunos, a lo mejor tienen alguna la semana que viene. Bien, ¿alguna otra más, Griselda? sí, hay la última pregunta dice que ¿cuál es el tamaño ideal para trabajar en grupos dentro de las aulas virtuales, de grupo de alumnos? Bien, en realidad el tamaño ideal para trabajar, depende de la actividad. En realidad el trabajo con la actividad pueden trabajar varios, pero en general yo sugiero siempre que no hagan grupos demasiado numerosos, no más de 6, entre 4 y 6, porque después siempre hay algunos, sino que queda como una especie de flotando alrededor del grupo, para que les permita a todos participar. Como es una actividad colaborativa, todos tienen que meter la mano, entonces sería deseable que todos tengan la oportunidad de participar. Entonces ahí, si es un grupo muy numeroso, va a llegar un momento que no lo van a poder hacer. Un número de 4, 6, depende del tipo de actividad y de consigna, es el deseable. ¿Sí? Bueno, gracias por los halagos. Bueno, cualquier cosa, digamos, estoy a disposición. Ustedes saben que pueden escribirlos por medio de la universidad. Nuevamente les agradezco la presencia y esperamos haber contribuido. Les dejé trabajo, así que ahora les queda a ustedes ver qué hacen con estas orientaciones, y lo que podemos pensar es cómo después expandir cada uno yo les tiré como temas, ¿sí? Cómo expandir cada uno de estos temas para más adelante. Les agradezco esta iniciativa a la universidad y esta invitación, y bueno, y que ustedes se hayan quedado a escucharnos. Cualquier cosa, saben que estoy a disposición de lo que necesiten, me pueden escribir o pueden escribir a través de la universidad, que seguiremos en contacto, y ya saben que el jueves que viene hay otra actividad vinculada con la evaluación. Así que bueno, en principio a Olga en particular y a ustedes también en particular, es mi agradecimiento. Bueno, me alegro espero que les haya servido. Griselda, no sé si querés decir algo más. No. Bueno, entonces, hasta pronto, y cualquier cosa
estoy a disposición para seguir trabajando y seguir pensando en alternativas. La evaluación, como les dije, es algo que hay que planificarla desde el inicio, desarrollarla durante, porque tenemos que chequear la comprensión, y finalmente será una evaluación de tipo formal, pero eso es el final, no es el desarrollo. Nosotros todo el tiempo estamos evaluando en forma constante, no todo el tiempo, pero sí en forma constante. Entonces eso es parte de lo que quise transmitir. Así que bueno, les agradezco entonces Muchas gracias, y Marta. Gracias a los... no, al contrario, hasta pronto entonces. Hasta pronto. Gracias.